Bueno chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este canal, un día más aquí en Tutovitas, ya sabéis, vuestro canal donde vengo a salvar la vida a vuestra vida una vez más. Hoy vengo a hablar de este error, del error Core Doom, un error que seguro que os ha surgido a más de uno en vuestras PlayStation Vitas, ya sea jugando a un juego, en el propio menú de la consola o en cualquier homebrew propio de esta maravillosa consola. Hoy os voy a enseñar cómo podéis solucionar este error de manera muy sencilla y muy fácil. Os voy a decir todas las posibles soluciones en solver este error para solucionarlo y por qué ocurre. Así que vamos a empezar encendiendo la consola. A mí actualmente no me ha vuelto a pasar porque ya he aplicado una de estas soluciones, así que atento porque una de estas puede ser tu solución. Si probando todas estas soluciones que os voy a comentar no funciona ninguna, quiere decir que el problema no es la consola en sí, sino a lo mejor es la GPU de tu consola que ya está cascada. Así que en ese sentido tendríamos que tener cuidado, chicos. Y eso ya sería repararla. Ahora, no nos desesperemos porque a su vez y al mismo tiempo este error puede ser también provocado porque la SD está con algún archivo corrupto que ya es muy difícil sacarlo y os tocará formatearla. Así que primero probar todos estos métodos y a partir de ahí, si veis que no funciona ninguno, ya le dais a formatear, o si ni formateando lo arregláis, ya sería llevarla a que os la reparen o simplemente le tendréis que cambiar la placa base. Así que empezamos enchufando la PlayStation Vita. Uno de los primeros motivos por la cual a vuestra Vita les está saliendo este error es por la sobresaturación de plugins. No sé si lo sabéis, pero a la PlayStation Vita, cuando le metes muchos plugins, lo único que estás provocando en la consola es hacer que trabaje con muchos procesamientos que muchas veces son en segundo plano. Y cuando son en segundo plano, ¿qué pasa? Que estás sobresaturando la GPU. Pero ya no solo esto, sino que a veces algunos plugins de la propia Vita, que por cierto hay una página web que os la dejaré aquí abajo en la descripción para que entendáis esto que os voy a decir ahora. Hay algunos plugins que entre ellos no son compatibles, no pueden ir juntos. Es decir, si tú tienes este plugin y luego otro, es como que no son compatibles y crean este error muchas veces. Así que el primer consejo y lo primero que vamos a hacer es quedaros con los suficientes plugins. No voy a deciros quedaros con los plugins útiles, porque muchas veces hay plugins útiles como el saber cuántas horas has pasado jugando a juegos en la Vita, o para subir el brillo a 150%. Son plugins que son útiles, sí, pero no son necesarios. Así que el primer paso es quedaros con los plugins necesarios. Y dirás, ¿cómo sé cuáles son los plugins necesarios en mi consola? Muy sencillo. Pregúntate, si yo ahora mismo me borro los plugins que me voy a borrar, ¿qué aplicaciones me van a dejar de funcionar? A lo mejor uno de tus plugins es, por ejemplo, esta cámara, que no sé si tiene un plugin, pero esta cámara es Cámara Vita. A lo mejor usas un plugin para que funcione esta aplicación, o el Track Plug, que es para los juegos. Realmente, si desactivo ese plugin, va a dejar de funcionar solo esta aplicación o esta. Entonces, como realmente, si lo pensamos, pues no es tan útil, pues lo vamos a quitar. Ahora, por ejemplo, si a ti te gustan mucho los ports de PS Vita, por ejemplo jugar a los Inside Hit and Run o al GTA San Andreas, que lo tenemos por aquí, o al Bully, pues ahí sí que no os recomiendo que quitéis el plugin que os permite poder jugar a los juegos de mobile. No lo recomiendo. Ahora, sin embargo, quitar plugins tontería como que si el brillo, que tener más brillo, que si los hacks, que si tener mejores gráficos, no son muy útiles. Sí que es verdad que si, pues por ejemplo, te apetece jugar al Spider-Man, pues con la GPU que te viene por defecto vais a jugar pues con una experiencia un poco horrible. Ahora, si utilizáis el overclock, pues vais a jugar de maravilla. Entonces es dependiendo del caso, ¿no? Así que para desinstalar los plugins, muy sencillo. Nos vamos a ir a Autoplugin 2 y ahora voy a decir yo cuáles son los útiles, los complementos, los plugins que sí o sí no os tenéis que borrar, que recomendable tenerlos, ¿vale? Tampoco es un sí o sí, tampoco me hagáis mucho caso, pero que yo recomiendo, ¿vale? Nos vamos a plugins para PS Vita, desinstalar plugins. Vale, aquí tengo yo algunos, yo ya he quitado los que no eran necesarios, pero por ejemplo, los más importantes que yo recomiendo tener, el primero es este no lo quitéis ni se os ocurra, el Type ITLS, ¿vale? Porque el Type ITLS es para que funcionen los homebrews. A ver, que si no te importa los homebrews, pero bueno, muchas veces los homebrews son importantes en la Vita, entonces si tú quitas este,
te van a dejar de funcionar, que no va a pasar nada porque lo podrás volver a instalar, pero no lo recomiendo quitar. El siguiente, por ejemplo, el non-PDRM, bastante importante también, para que podáis tener disponibilidad máxima en todos los juegos. El refut, importante también para desencriptar juegos. El repatch depende, aunque yo lo recomiendo tener, a veces para meter modificaciones, pero tampoco es tan útil. Aunque sí que es útil a veces los necesarios. Luego, y ya está, tío, solo esos, o sea, no hay más. También el FDFix y el QBridge. Y ya para los que juguéis a juegos de móvil, pues ya, por ejemplo, el IO Plus. Esto sería tampoco... El IO Plus, por ejemplo, tampoco es necesario, es para Vitagraphics. Pero bueno, básicamente investigar cuáles son los más importantes. Yo ya os he dicho cuáles son más o menos. No os he dicho, por ejemplo, el DS4 Touch, porque creo que no es necesario. Realmente es para conectar un mando. Sería necesario si los joysticks de tu PS Vita están rotos. Ahí sí que te diría es necesario, pero no es necesario realmente. Así que básicamente la solución que a mí me ha servido es quitar todos los plugins que no uso. Y una vez los quité, ya me empezó a funcionar la consola perfectamente y no volví a tener ese error. El segundo error por el que a lo mejor está pasando esto, ya hemos visto que los plugins, si tenemos sobresaturación de plugins, puede ocurrir esto. Lo segundo por lo que puede pasar es por el overclock. El overclock es select flecha, ¿no? Cuando tenemos en muchas aplicaciones activado el overclock, por ejemplo en todas, por capricho nos ponemos el overclock en todas, que si en Sly Cooper, que si en FIFA 13, en Minecraft, en todos los juegos que tenemos, hasta en todos los ports. Pues lo que estamos haciendo es que la consola esté trabajando con toda la GPU al máximo. Muchas veces, aunque no lo creamos, muchas veces nos dejamos la GPU, se puede quedar en segundo plano y eso está haciendo que trabaje un montón tu consola. Así que recomendación, no os tenéis por qué quitar el overclock, pero sí que recomiendo que solo lo utilicéis en las aplicaciones que son útiles. ¿Cómo sabes cuáles son las útiles? Pues básicamente juegas un juego y si ves que es injugable, se lo pones. Pero por ejemplo, Minecraft se puede jugar sin overclock, se juega bastante bien. Call of Duty no necesita overclock, se juega bien. Virtual Tennis tampoco, pero por ejemplo, juegos, por ejemplo, el God of War se juega muy bien sin overclock. Sí que es verdad que con overclock otro nivel. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, nos metemos al Borderlands, que yo no lo tengo aquí instalado, o al Bully, que son ports, o al GTA San Andreas, si le metemos el overclock, pues vais a flipar en colores. Vais a jugar con la mejor experiencia y no vais a... O el Spider-Man, pues vais a jugar con una mejor experiencia. Así que básicamente ir juego por juego y comprobar si tenéis activado el... Le dais a Select, flechita para abajo, y básicamente pues comprobáis esto si lo tenéis movido en todos los juegos que tengáis. Básicamente, para volverlo a restablecer a su GPU normal es darle, por ejemplo, yo cambio esto a 400, esto, por ejemplo, le pongo esto tal. Para cambiarlo simplemente nos ponemos encima, le damos clic encima a la X, con la X, y vuelve a sus parámetros por defecto, y le daremos así profil. Y básicamente eso lo haremos con todos los juegos que sepamos que no son necesarios, porque muchas veces pues simplemente queremos abusar un poco de la potencia de la consola y acabamos activándolo en todo, por capricho, seguro que os ha pasado. Así que comprobarlo. La tercera solución, y esto a mí también me ayudó un montón y me salvó, es que fue en el juego de Spider-Man. Cuando me metía en Spider-Man y le daba Start en la pantalla de carga, me ponía Core Doom, me daba el mismo error, ¿no? Y dije, ¿cómo cojones si ya me dejó de dar? Porque primero lo solucioné con Minecraft y en otros juegos que me pasaba, que fue gracias a borrar los plugins, pero en Spider-Man me seguía pasando. Y adivinar por qué era. Era porque tenía el Vitagraphics, que me lo había instalado de alguien, y tenía los parámetros cambiados para algunos juegos. ¿Qué pasa? Que Spider-Man, por ejemplo, si tú al Spider-Man le cambias los FPS, le metes una configuración de pantalla más grande, lo que sea, si cambias los parámetros ahí en Spider-Man, pues el juego es como que sobreexplota, no puede tener tanta potencia. Entonces tenéis dos opciones, o borraros Vitagraphics, o si no, os metéis en Vitagraphics y comprobáis si tenéis movidos los parámetros de Spider-Man, ¿vale? Básicamente os vais a Vitagraphics Settings y vais buscando el juego, buscáis el Spider-Man, aquí igualmente te salen los que están disponibles, pero bueno, mira, aquí está, The Amazing Spider-Man, comprobar que lo tenéis apagado, ¿vale? Apagarlo todo. En este caso, este juego, si tú le cambias los parámetros, le metes más FPS, para que te da más FPS, o va a crashear el juego. Muchas veces el error de Core Doom no es porque la consola tenga muchos plugins o eso, muchas veces es porque con homebrews como este, que sirven para mejorar los gráficos y la GPU y cambiar el formato literalmente del juego, muchas veces el juego es como que no está preparado para tanta potencia o para menos potencia, porque muchas veces le quitamos potencia para jugar a más FPS y acaba explotando. Así que quitarlo. Aún así, si veis que tal y cual, yo probaría a borrar Vitagraphics, pero Vitagraphics desde el plugin. Para borrar el plugin es borrar el plugin IO que os he enseñado antes en autoplugin, ¿vale? Lo borraríais ahí. Mira, me voy a meter.
plugins, nos meteríamos a plugins para PS Vita, desinstalar plugins y tenéis que borrar este, ¿vale? Lo que os voy a decir. El IO Plus, ¿vale? Vais a borrar el IO Plus y se va a borrar el Vitagraphics, ¿vale? Cuando lo borréis, probar a meteros, por ejemplo, en el Spider-Man y vais a comprobar que ya nos va a dar ese error. Sí que es verdad que cuando os metáis Spider-Man, en la esquina os saldrá un error que pondrá Vitagraphics error, pero podréis jugar al Spider-Man. Ahora, si no queréis que salga ese mensaje molesto en la esquina, lo que podéis hacer es volver a instalar Vitagraphics y esta vez tendréis instalado Vitagraphics, pero no os molestará. Y si no, borrarlo del todo. Yo no sé cómo borrarlo del todo, lo tengo que investigar, así que bueno. Vale, y se me olvida una última, chicos, que a mí, pues por lo personal, no me ha funcionado, porque básicamente ni la he probado, porque yo tengo las carpetas más o menos dentro de lo que cabe, bien organizadas en Vitacell, más o menos. Entonces, ni lo he probado porque sabía que lo tenía bien, pero puede ser que vosotros pues seáis un poco empastres y hayáis mezclado. Muchas veces se crea una carpeta TIE en UX0 y en UR0 donde están guardándose los plugins. Si tenéis plugins en varias carpetas, en UX0 y UR0, lo único que tendríais que hacer es meteros en UR0, meteros en TIE y copiar todo y pasarlo a UX0 o al revés, donde queráis tener los plugins. Comprobar en UX0 si tenéis una carpeta llamada TIE. En mi caso yo no la tengo, pero que puede que la tengáis vosotros. Así que simplemente lo movéis todo el TIE, todos los archivos de TIE a UR0 para que se quede solo en UR0, porque cuando lo tenemos en varios apartados esto eclosiona, explota y es como que la Vita no puede soportar mover tanto en varios lados. Y también, bueno, ya hemos visto desde dentro de la consola las posibles soluciones, pero también puede ser el caso que vosotros, chicos, tengáis simplemente o resetear la consola si veis que después de haber probado todos estos métodos, que son los que hay, los que están. Así que tampoco os deis por muerto probar a borrar cosas, mirar si hay alguna carpeta rara, chequear si realmente esa carpeta debería de ir ahí o no. Y básicamente comprobarlo, chequearlo. Si luego de eso, de haberlo chequeado, si luego de haber chequeado al 100% las consolas y todo, seguís viendo que os da el error, lo que yo recomiendo es cambiar la micro SD. Muchas veces la micro SD, si la habéis comprado de muy mala calidad, pues ya no es la consola, el firmware o la propia consola desde dentro, es la SD, que al ser tan mala es como que pensar que toda esa SD tiene que mover los juegos. Entonces, si es mala, pues va a pasar lo que va a pasar, chicos. No os sorprendáis si os habéis comprado una tarjeta de 120 gigas por $5. O sea, no os sorprendáis que os pase este error. Así que también puede ser por la micro SD. O también porque la S2 Vita, pues la tengáis ya con demasiado uso, la hayáis sacado muchas veces y al final se os haya estropeado. Sería comprar otra. Y si no, sería formatear la consola y pues empezar a mover los archivos y tal. Pero yo os he respaldado bastantes soluciones, así que no os deis por muertos aún, no la formateéis aún. Probarlo de verdad, porque yo lo probé y pues me acabó funcionando, lo acabé arreglando para todo. Probé todos los juegos que tengo, he probado ports, he probado estar muchas horas, por ejemplo, veis, me sigue saliendo eso de Vitagraphics, pero bueno, he probado a estar muchas horas jugando a juegos, a Minecraft, un juego que suele dar mucho ese error, y ya no me ha vuelto a salir, chicos. O sea, no deis por muerta vuestra consola, porque muchos enseguida van a decir que es porque la GPU de vuestra consola se está muriendo. Mis cojones, aún hay vida en vuestra consola, seguro. La Vita es la Vita, chicos. Así que vamos a comprobar para que veáis. Por ejemplo, este juego me estaba dando Core Dump hace 2 días, literalmente. Vais a ver que ya no me lo va a dar, ¿vale? Así que le damos aquí, vamos a estar, le damos a continuar, vamos a esperar a que cargue esto. Ah, chicos, mientras va cargando esto, para que comprobéis que ya está solucionado el Core Dump aquí y que encima tenemos esto activado, el overclock. Quería deciros que se me ha olvidado, se me ha pasado otro de los cosas por la cual os ocurre este error, es porque si habéis abusado un montón de esta aplicación. Si habéis abusado un montón de Battery Fixer, dejadme deciros que posiblemente esto sea el responsable de que también se os haya dañado la consola, porque el Battery Fixer al final solo se puede usar una vez o dos desde que te lo instalaste. Si no, recomiendo que ya tienes que formatear tu consola, porque esto es en un caso de emergencia para, pues si te da este error, ¿no?, que pues cuando usamos la consola cargándola, mientras la cargamos, jugando por ejemplo cualquier juego, pues al final, por ejemplo en juegos como Minecraft o en cualquier juego nos da ese error que se nos apaga la batería antes de tiempo, se nos apaga. Pues una vez utilizar esta aplicación para solventar eso y empezar a hacerle un buen uso a la PS Vita, cuando no te da batería, cargarla y dejarla apagada y no usarla mientras la cargas, ya no te debería de volver a pasar nunca más. De hecho, sí que es verdad que por ejemplo a mí hace un momento me ha dado una notificación de que queda poca batería con 29, pero aún así no se me apaga la consola, se me apaga cuando llega a 5 de batería y es normal porque la consola tiene tiempo. Así que
porque os salga no tienes batería con 29 no significa que tu batería esté jodida. No tienes que usar esta aplicación. Esta aplicación la tienes que usar si con 30 de batería, 40 de batería se te apaga la consola, o con 20, pero no por otra cosa. No, si la habéis usado mucho, pues es borrar el plugin, que ahora no me acuerdo cuál es, creo que no hay plugin, o sí, no me acuerdo, borrar la aplicación. Y ya está, y probar a ver qué tal. Si veis que no, pues a lo mejor ya os toca formatear, porque la consola pues ya es como que tiene muy interno eso. Y eso por haber abusado. Pero bueno, vamos a probar el Spider-Man, le damos a Start. Y ahí, como veis, no me da el error. Podemos jugar el Spider-Man con overclock sin problema. Así que como veis, estos son todos los... Creo que nadie ha traído una guía tan definitiva como yo de cómo arreglar lo del Core Doom. Creo que no hay nadie. Porque de normal la gente te lo dice por encima, pero yo he venido aquí a enseñaroslo un poco visualmente para que veáis que se puede hacer. Así que nada, chicos. También a mí la primera vez que me ocurrió este problema, que fue ya hace tiempo, la primera vez que lo solucioné fue quitándome el overclock. Pero al final dije, tío, es una putada que no pueda disfrutar del overclock, tiene que haber algo más. Y empecé a investigar y era que tenía, pues eso, sobrecarga de plugins. Así que investiga muy bien tu caso, porque tu caso va a ser único, no va a ser el mismo que el mío ni el de otro. Va a ser, obviamente, dentro de los que he mencionado, pues va a estar el tuyo, 100%. Si no, ya os digo que será algo más allá de un problema de los plugins, y eso va a ser algo más seguro. Así que simplemente chequearlo bien antes de hacer alguna locura como cambiar la placa base y eso. Y no, bueno, nos vemos ya, porque se me ha caído la consola, tío, qué putada. Nos ha roto, así que viva. Así que nos vemos y adiós. Espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha servido suscribiros, comentarme qué más errores tenéis. Ahí despido con Spider-Man y adiós.